Buenas. Todo bien, muy contento de estar acá con vos, Julián. Gracias por la invitación. Eh, ¿Querés empezar ya con las preguntas o querés opinar algo? Hablar de algo. No, nada, que me preguntes con total libertad. Bueno, dale, empecemos entonces. Primero que todo, para la gente que no te conoce, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy de profesión, de formación politólogo, licenciado en Ciencias Políticas, y me dedico por un lado a la docencia. Soy profesor en el Instituto de Educación Física. Y por otro lado, tengo una beca del CONICET que me permite investigar y seguir formándome como doctor. Estoy haciendo un doctorado en historia en este caso. Mirá vos. Eh, ¿Qué te gustó de las ciencias políticas para querer estudiarlas? Bueno, fui conociendo de qué se trataba a medida que fui cursándola, ¿viste? Al principio llegué medio por casualidad a estudiar esa carrera, porque en ese entonces, estoy hablando hace más de 10 años, no había muchas opciones, mucha oferta académica acá en Viedma, y esa era una de las que había, y bueno, había que estudiar algo y me anoté en esa. O sea que no lo tenías pensado al principio. No lo tenía tan definido, no. De hecho, fue más por recomendación de mi madre que por una decisión férrea previa. Sin embargo, una vez que conocí la carrera y de qué trataban los temas, me fui apasionando y fui conociendo de qué se trataba lo político, ¿no? Que uno Claro. tiene, cuando es chico, uno tiene una mirada particular de lo político, más relacionada a los políticos, a lo que pasa en el Estado. Y bueno, y la carrera un poco te va mostrando que en realidad tiene que ver con cuestiones mucho más amplias que se encuentran en todas las facetas de la sociedad, que tienen que ver con las relaciones de poder, y las relaciones de poder están, atraviesan la sociedad en todas sus dimensiones. Y eso me encantó porque te da herramientas para analizar críticamente justamente esas relaciones de poder y de naturalizar algunos discursos. Y eso me gustó mucho porque me considero una persona crítica, y esta carrera terminó siendo ideal para mí. Claro. Bueno, muy bueno la verdad. Eh, pero gran parte de tu vida la viviste en Buenos Aires. Sí, Bueno, exactamente. eh, ¿pensás en volver algún día o en trabajar? Si hay alguna propuesta. Bueno, volvería, y de hecho vuelvo cada tanto a Buenos Aires porque tengo familia allá. En este momento está mi hermano más grande y con mi sobrino, entonces voy de visita cada tanto. Tengo a mis primos también allá. Y me gusta ir a pasear y conocer sobre todo la oferta cultural y histórica que tiene Buenos Aires, pero no iría a vivir, porque el tiempo que viví yo allá me di cuenta de que no es un ámbito para mí, para mi cotidianeidad. Soy una persona que me gusta más la tranquilidad que el bullicio, y además soy una persona que me gustan hacer muchas cosas durante el día, cosas diversas, y que por los tiempos de Buenos Aires, por el tráfico de Buenos Aires, sobre todo, sería imposible hacer todo lo que hago durante un día normal en Viedma, que acá estás en poco tiempo en cualquier lugar, Claro, ¿no? sí, sí, en el río, en todos lados. En todos lados. Eh, ¿Cuándo empezaste a interesarte en la política? Bueno, creo que cuando empecé a estudiar la carrera, antes tenía algún interés, pero medio difuso, por la historia del Che Guevara o por cuestiones así muy particulares relacionadas a la política, pero claramente me empecé a comprometer y a interiorizar mucho más de las diversas ideologías, los diversos partidos y la historia política, sobre todo de nuestro país, cuando empecé la carrera. Claro, sí, sí. Bueno, antes de tener la beca y trabajar en la Universidad de Educación Física, tuviste muchos pasos por secundarias. Eh,
Sí, una de estas secundarias es el Instituto Modelo Bierman. sí. ¿Volverías ahí? Sí, claro. A mí me queda 1 año y medio de beca. Cuando se me termine la beca voy a poder agarrar nuevos cargos docentes y mi idea es volver a la secundaria y por qué no al Instituto Modelo, que fue una de mis primeras experiencias como docente, también hace ya más de 10 años, y que fue una experiencia muy linda y que todavía tengo buenos recuerdos de los profes del modelo, del equipo directivo del modelo, y me encantaría volver, claramente. Ya pasando más a la política, ¿qué pensamiento tenés al respecto de este gobierno de la provincia? El gobierno de la provincia, Sí, sí. bueno, yo soy bastante crítico. Como dije antes, soy crítico en general, particularmente en el contexto actual de crisis económica y que es estructural esa crisis económica, pero a la vez creo que se han tomado malas decisiones, tanto a nivel nacional como provincial. No acuerdo con la mayoría de las decisiones que se tomaron, vuelvo a repetir, tanto a nivel nacional como provincial, pese a que ideológicamente estoy mucho más cerca del gobierno nacional, porque yo soy peronista, pero soy muy crítico y considero que este no es un buen gobierno. ¿Qué dijo? No, que nos vamos a café. Ah, bueno. Después, Tita, eh, o sea, del país tampoco tenés mucha... No, no te gusta tanto el gobierno. Bueno, considero que es un gobierno que asumió en un contexto muy difícil, que le tocó primero el enorme peso de la deuda externa que se había contraído durante el gobierno anterior de Mauricio Macri y toda la crisis social que vino como consecuencia de las decisiones de ajuste del gobierno de Macri. Pero además le tocó la pandemia a este gobierno y además le tocó la guerra en Ucrania. Y todo eso hace que el contexto, en términos estructurales, le quite margen de maniobra y poder de decisión al gobierno nacional. Ahora, el poco margen de maniobra y poder de decisión que tenía, en gran medida lo desaprovechó el gobierno. O tomó malas decisiones. Entonces, la situación actual del país se justifica en parte por esos factores estructurales, internacionales y del gobierno anterior que mencioné, pero también por malas decisiones del actual gobierno. O sea, ¿pensás que en dicho caso que no haya pandemia hubiera sido mejor el gobierno? ¿Se hubiera manejado mejor? Hubiese sido mejor la situación del país y del mundo, porque no nos olvidemos que la pandemia obligó a un aislamiento preventivo, sanitario. Esa fue una buena decisión del gobierno porque permitió salvar muchas vidas. Porque recordemos que el COVID era una enfermedad, es una enfermedad, una pandemia, un virus muy contagioso y que afectaba a determinados sectores con grupos de riesgo alto que sí o sí debían, al no estar la vacuna todavía, se los debía resguardar mediante aislamiento. Y en ese sentido creo que el gobierno lo manejó bien en términos sanitarios. Pero claramente eso repercutió en la economía, porque la economía se frenó en gran medida, en todo el mundo, no solamente acá. Y vos venías de una economía ya golpeada por las decisiones del gobierno anterior, por la deuda que tomó el gobierno anterior, y encima gran parte ni bien asumís, gran parte de tu gestión, la economía tiene que estar de alguna manera paralizada para proteger esas vidas en un contexto de pandemia. Entonces eso agravó todavía más la situación económica. Sí, sí. Bueno, ahora, ya que con toda esta crisis, esta deuda, ¿qué opinás de los jóvenes que piensan
un futuro fuera de la Argentina, que se idealizan ya fuera de la Argentina? Bueno, les diría que se queden a pelearla, porque nuestro país tiene mucho para dar todavía, tiene mucha potencialidad. Y la manera de lograr que finalmente todos esos recursos naturales y humanos que tiene en potencia nuestro país, efectivamente hagan de esta una gran nación y una potencia, dependen fundamentalmente de las nuevas generaciones, de su compromiso, de su formación, de sus convicciones y de su capacidad de cambiar la realidad, que para eso básicamente ese debería ser el objetivo de las nuevas generaciones y de la juventud, poder transformar el mundo que recibieron. Y eso no se logra yéndose del país. Quizás yéndose del país pueden encontrar mayores facilidades, quizá laborales, económicas, no necesariamente, ¿sí? Hay muchas experiencias de chicos que se fueron del país y la terminan pasando mal, porque piensan que les va a ir de una manera y les termina yendo de otra. Pero piensen que van a estar en una patria que no es la suya y seguramente van a extrañar estar acá, y que entonces yo lo que les recomiendo, obviamente cada uno tiene la decisión de hacer lo que quiera con su vida, es quedarse para mejorar este país, ¿no? Hay una frase de una canción que me gusta mucho de Callejero que dice: quiero que sea este el lugar pero convertido. Es decir, el proyecto de una vida mejor y de una sociedad mejor siempre es más lindo cuando pensamos que es este el lugar que va a mejorar y que nos va a hacer más felices. Y vos ya intentaste ocupar un lugar en la política. ¿Vos volverías a intentarlo? ¿Tratarías de ser político? Ahora te digo que no, claramente que no, al menos en este contexto de mi vida, en esta etapa de mi vida, priorizo otras cosas. Yo me candidateé para concejal hace algunos años, básicamente porque considero que la política es una herramienta de transformación y que sin compromiso político es muy difícil cambiar las cosas. Que solamente desde la crítica, desde la discusión, desde la docencia, eso es muy importante, pero que donde están las verdaderas herramientas o las herramientas más directas para transformar la realidad es en el ámbito público, en el Estado. Y entonces para hacerlo hay que llegar al Estado. El tema es que nosotros intentamos hacerlo mediante un nuevo partido, una nueva alianza, mejor dicho, que no teníamos recursos para hacerlo, para difundir nuestra propuesta, y sobre todo competíamos con otros partidos muy grandes, sobre todo con el partido del actual gobierno que maneja el actual Estado, y no estábamos en igualdad de condiciones para poder difundir nuestra propuesta, y nos fue muy mal en términos de resultados electorales, nos votó muy poca gente. Claro, claro. Entonces eso tampoco fue un factor de motivación como para que yo quiera seguir participando. Pero el día de mañana, quién sabe, nunca, no lo descarto. Bueno, ya hablando de esto, imaginémonos que vos te toca ser presidente. ¿Qué harías con el Banco Central? Bueno, primero pondría a una persona que yo considero idónea para el cargo como director del Banco Central, y es decir, que tenga el conocimiento técnico para desempeñar esa función. Y segundo, que la función que desempeñe técnicamente responda siempre a los intereses nacionales en general y en particular a los intereses de los que menos tienen, es decir, los que peor la están pasando. En ese sentido, hay diferentes instrumentos de política económica que puede manejar un mercado central y que deben responder siempre al Estado, al poder político de turno,
Porque si no lo maneja el Estado, lo manejan los empresarios, y los empresarios siempre lo manejan a su favor, no lo van a manejar pensando en el bien común. Y que responda a los intereses nacionales y sobre todo a los intereses populares. Es decir, que no piense solamente en las ganancias de los grandes grupos empresarios, sino sobre todo en la de los laburantes, la de la gente de a pie, ¿no? Las mayorías. ¿Y vos apoyás esta idea que tiene Javier Milei de dolarizar el país? No. ¿No? ¿Por qué? Porque perderíamos los instrumentos de política económica soberana. El dólar, como todo el mundo sabrá, no es una moneda nacional. Si bien se considera que es una moneda internacional, en realidad es una moneda que emite un solo país, por lo tanto no es internacional. Se utiliza como patrón internacional, pero el único estado que puede emitir dólares es Estados Unidos. Y si nosotros dolarizamos la economía, nos sometemos a las decisiones de política económica de Estados Unidos, básicamente. Y no tenemos ningún tipo de instrumento nacional, soberano, para poder contrarrestar determinadas medidas macroeconómicas que se tomen en el país del norte. Bueno, una de las últimas preguntas. Sabemos que estudiaste con nuestro profesor Milton Pereira. Sí. ¿Qué pensás de los pensamientos de él? Bueno, con Milton estudiamos juntos, aprendimos juntos, crecimos juntos, no solo porque cursamos la misma materia, sino la misma carrera, sino porque hacíamos grupo de trabajo juntos, entonces todos los temas de las materias que cursábamos los discutíamos juntos, entonces nos fuimos formando juntos y como consecuencia pensamos muy similar en muchas de las dimensiones, en otras no tanto, y hemos tenido discusiones muy interesantes, pero siempre de la mejor manera, con mucho respeto y con mucho cariño también, ¿no? Así que, nada, los mejores recuerdos de Milton. O sea, ¿has tenido discusiones fuertes con Milton, políticamente hablando? No, fuertes no recuerdo, no. Fuertes así de que pase a mayores, de insultarnos, de agraviarnos, nunca. Al menos yo. Siempre con respeto. Habría que preguntarle a él, pero yo no lo recuerdo. Sí, hemos discutido, pero con respeto, con argumentos, intercambiado opiniones y pareceres nomás. Nada más. Bueno, muchas gracias por venir a hacer la entrevista. ¿Cómo la pasaste? Muy bien, me sentí muy cómodo. La verdad se me pasó volando. Bueno, nos vemos. Bueno, nos vemos, que le vaya bien.